2. Regulación del volumen del líquido corporal. El paciente edematoso representa un reto en la comprensión de la regulación del volumen del líquido corporal. En el sujeto sano, si el LS se expande por la administración de una disolución salina isotónica, el riñón excretará el exceso de sodio y agua, lo que devuelve el volumen del LS a la normalidad. La regulación del volumen por parte del riñón se conoce desde hace muchos años. Lo que no se entiende, sin embargo, es porque los riñones continúan reteniendo sodio y agua en el paciente edematoso. Resulta comprensible que cuando existe una enfermedad renal que afecta al funcionamiento del riñón, es decir, una insuficiencia renal aguda o crónica, este órgano continúe reteniendo sodio y agua incluso hasta provocar hipertensión y edema pulmonar. Pero resulta mucho más complejo entender qué ocurre en los casos en que se sabe que los riñones normales continúan reteniendo sodio y agua a pesar de la expansión del LS y de la formación del edema, por ejemplo, cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva. Por ejemplo, si los riñones de un paciente cirrótico son trasplantados a un paciente con insuficiencia renal terminal pero sin hepatopatía, la excesiva retención de sodio y agua no ocurre. Por lo tanto, se ha llegado a la conclusión de que ni el LS ni su componente intersticial, que se expanden en el paciente con edema generalizado, son los moduladores de la excreción renal de sodio y agua, más bien, tal y como Peter sugirió en la década de 1950, otro compartimento del líquido corporal, que no es el LS total ni el volumen del líquido intersticial, debe ser el que regula la excreción renal de sodio y agua. El término volumen sanguíneo efectivo se acuñó para describir este compartimento del líquido corporal enigmático e indefinido que hace que el riñón, a través de vías desconocidas, retenga sodio y agua a pesar de la expansión del LS total. Como explicación a la retención de sodio y agua en la insuficiencia cardíaca, se sugirió que el riñón respondía a un gasto cardíaco bajo. Sin embargo, esta idea no proporcionó una explicación universal para todo edema generalizado, porque en muchos pacientes con cirrosis descompensada, que retenían agua y sodio con avidez, se encontró que el gasto cardíaco era normal o elevado. B. A continuación, se consideró que el volumen sanguíneo total o plasmático era un posible candidato al volumen sanguíneo efectivo que modula la excreción renal de sodio y agua. No obstante, pronto resultó evidente que la expansión del volumen plasmático y del sanguíneo estaban presentes con frecuencia en los estados en los que se retiene sodio y agua en el riñón, como la insuficiencia cardíaca congestiva y la cirrosis. También se ha propuesto que el componente venoso del plasma en circulación es el modulador de la excreción renal de sodio y agua y, por lo tanto, de la regulación del volumen, porque se sabe que un aumento de la presión auricular izquierda causa diuresis acuosa y natriuresis, debidas en parte a una supresión de la vasopresina y a una disminución de la resistencia vascular renal mediada por vía neurógena. También se ha encontrado que un incremento de la presión auricular derecha e izquierda hace aumentar el péptido natriurético auricular. Sin embargo, a pesar de sus efectos sobre el lecho circulatorio venoso de baja presión, la retención de sodio y agua en el riñón es característica de la insuficiencia cardíaca congestiva, una situación en que las presiones en los componentes auricular y venoso de la circulación aumentan con frecuencia. C. La porción arterial de los líquidos corporales es el componente restante que puede ser clave en la regulación de la excreción renal de sodio y agua. Más recientemente, se ha propuesto que la relación entre el gasto cardíaco y la resistencia arterial sistémica, el volumen sanguíneo arterial efectivo, VSAE, es un regulador predominante de la reabsorción de sodio y agua en el riñón. Esta relación establece la plenitud del árbol vascular arterial. En este ámbito, una disminución primaria del gasto cardíaco o la vasodilatación arterial sistémica, o una combinación de los mismos, puede causar el infrallenado arterial y, por lo tanto, iniciar y mantener un estado de retención renal de sodio y agua, lo que conduce a un edema generalizado. Los estados de retención de sodio y agua que se inician por una disminución del gasto cardíaco, a. El vaciado del volumen del LS, por ejemplo, diarrea, vómitos, hemorragia, b. La insuficiencia cardíaca de bajo gasto, el taponamiento pericárdico y la pericarditis constrictiva, c. La depresión del volumen intravascular secundario a la pérdida de proteínas y la hipoalbuminemia, por ejemplo, síndrome nefrótico,
quemaduras y otras dermopatías con pérdida de proteínas, enteropatía con pérdida de proteínas, y D. Aumento de la permeabilidad capilar, síndrome de fuga capilar. Las causas del aumento de la retención de sodio y agua en el riñón que conducen al edema generalizado y comienzan por la vasodilatación arterial sistémica primaria son igualmente numerosas. La anemia grave, el beriberi, la enfermedad de Paget y la tirotoxicosis son causas de una insuficiencia cardíaca de elevado gasto que puede conducir a la retención de sodio y agua en unos riñones normales. Una fístula arteriovenosa grande de abertura amplia, la cirrosis hepática, la septicemia, el embarazo y los vasodilatadores, por ejemplo, el minoxidil o la hidralazina, son otras causas de la vasodilatación arterial sistémica que disminuye la excreción renal de sodio y agua. D. Dos procedimientos compensatorios principales protegen del infrallenado arterial, tal y como se define por la interrelación del gasto cardíaco y la resistencia vascular arterial sistémica. Uno de los dos procesos compensatorios es muy rápido y consiste en una respuesta hemodinámica neurohumoral y sistémica. El otro es más lento e implica la retención renal de sodio y agua. En el paciente edematoso se han producido estas respuestas compensatorias con distinta intensidad según el momento en el que se observe al paciente durante el curso clínico. Debido a la aparición de estos procedimientos compensatorios, la presión arterial media es un mal índice de la integridad de la circulación arterial. Tanto si el infrallenado arterial se inicia con una caída primaria del gasto cardíaco o con una vasodilatación arterial sistémica, las respuestas compensatorias son muy similares. La respuesta neurohumoral común a un descenso del VSAE implica la estimulación de tres vías vasoconstrictoras, el sistema nervioso simpático, la angiotensina y la vasopresina. Además de los efectos directos, el sistema nervioso simpático también aumenta la angiotensina y la vasopresina porque los incrementos del aporte hipotalámico simpático central y la estimulación adrenérgica por los nervios renales son componentes importantes del aumento de la liberación no osmótica de la vasopresina y de la estimulación de la secreción de la renina, respectivamente. Tras una caída primaria en el gasto cardíaco o la vasodilatación arterial sistémica primaria, se produce, respectivamente, un aumento posterior de la resistencia vascular arterial sistémica o el gasto cardíaco para mantener con precisión la presión arterial. Esta rápida compensación da tiempo para que se produzca una retención renal más lenta de sodio y agua, atenuándose así el infrallenado de la circulación arterial. Con una disminución en el volumen del LS, como el que se produce con las pérdidas digestivas agudas, se puede producir una retención suficiente de sodio y agua para restaurar el gasto cardíaco a la normalidad y, por lo tanto, acabar con la retención de sodio y agua en el riñón antes de que se forme un edema. Esto puede que no sea el caso con una insuficiencia cardíaca de gasto bajo, incluso aunque estas respuestas compensatorias no devuelvan totalmente el gasto cardíaco a la normalidad.